El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Muy buenos días, Panamá. Hoy es domingo 30 de julio. Usted nos ve por Next, Canal 21, nos escucha por KW Continente. Una semana que termina hoy también, por cierto, la recogida de firmas para esos 3 candidatos presidenciales. Bueno, para todos los que van a estar dentro de la oferta de candidatos de libre postulación. Así que hasta las 5 de la tarde se sabrá quiénes son los 3 que irán en esa papeleta presidencial. Y empieza una nueva dinámica electoral buscando esas alianzas que deben estar listas antes del 30 de septiembre. Bueno, terminó la primaria panameñista con unos resultados interesantes, sobre todo que José Blandón insiste en que debe ser él quien encabece la papeleta de esa posible alianza opositora. Una semana que termina sin novedad en el frente, en el caso de las elecciones españolas, en la búsqueda de buscarle esa cuadratura al círculo. De eso vamos a tener más adelante mucho más que hablar. José Luis Ríos. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. También una semana que inició o dejó un fin de semana con varias mujeres asesinadas a mano de sus parejas y exparejas. Lo que llama la atención también en uno de estos casos de femicidio fue el de esta joven de 14 años que se encontraba en el distrito de Arraiján, donde muere a manos de su pareja, y se han encendido nuevamente el debate de hacer políticas de Estado para defender a estas menores de estos tipos de abuso. Por otra parte, también ya las comisiones de la Asamblea Nacional de Diputados conformadas, ya cada uno con sus presidentes juramentados, para dar inicio entonces el día de mañana a la discusión del presupuesto general del Estado, que está siendo muy cuestionado, sobre todo también por ese decreto que otorga al órgano judicial el bono a sus funcionarios para Navidad, además del Ministerio de Relaciones Exteriores. Una semana donde continuaron las protestas de los estudiantes, que lo vimos nuevamente en las calles sin respuesta del Ministerio de Educación, y cambios en el gabinete, principalmente en este ministerio, el Ministerio de Educación, y también en la Autoridad de Turismo, Fernando. Así es, pero la noticia de la semana es ese anuncio de apelación presentado por el equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli a este fallo de New Business presentado el martes pasado, el martes 18, por parte de la jueza Valoisa Martínez. Con nosotros, uno de los miembros de este equipo y, una cara conocidísima de esta casa, Alejandro Pérez Aldaña. Como siempre, un placer recibirte. Buenos días, Fernando, con mucho gusto. Bueno, primero, el fallo en sí, porque es un fallo que yo le comentaba tanto al ingeniero Carrillo hace una semana como a Luis Eduardo Camacho González, que es un fallo pareciera escrita por varias manos, y dos, un fallo que tiene inconsistencias dentro del propio escrito. Graves falencias jurídicas, incluso, no sé si tú sabes que el Ministerio Público apeló también. Sí. Y definitivamente que esa apelación del Ministerio Público trae una gran verdad, porque de los 15, la jueza exoneró a 10. Y por las mismas razones debió haber exonerado a los otros 5. Sin embargo, condena a 5, entre esos Ricardo Martinelli, y exonera a 10. La verdad, para los 10 que esbozó la jueza Valoisa Martínez, no es verdad para los 5 que condenó. Y ahí hay un contrasentido serio. Pero ¿por qué se da esto? Yo lo voy a explicar para que tú entiendas la marrumancia jurídica de la jueza Valoisa Martínez, porque esto es maldad. ¿Por qué? Porque este proceso va a seguir
Y cuando lleguemos a la etapa de presentar un recurso de casación y sustentarlo, la ley le otorga 15 días hábiles a cada uno de los defensores. Y no son simultáneos, es uno detrás de otro. Como todos sabemos, todos los meses tienen 20 días hábiles. Si tú tienes 15 condenados, estamos hablando que esa sentencia con los 15 debe resolverse en julio del 2024, después que Ricardo Martinelli tome posesión como presidente. ¿De qué ella hizo? Sencillo, como ella es parte de una organización criminal dedicada a frustrar la posibilidad electoral de Ricardo Martinelli, dedicada a obstaculizar el proceso electoral en el cual él participa como candidato presidencial, dedicada a hacer todo lo posible para que él no corra en la teoría de los adversarios, sobre todo los adversarios del gobierno, la gente del PRD, que si Martinelli no corre, el candidato oficialista tiene más posibilidades. Bueno, ella que es parte de esta organización, que incluye a la presidenta de la Corte, María Eugenia López, no le interesa que haya justicia. A ella lo que le interesó es que no haya tantas posibilidades de presentar casación como última instancia dentro de un proceso penal. Y eso fue lo que hizo. Por esa razón, exoneró a 5 y excluyó a 10. Sin embargo, como dijo el Ministerio Público, la verdad para los 10 que fueron sobreseídos es la misma verdad para los 5 que fueron condenados. Y ahí se evidencia, como dije, la maldad de Valoisa Martínez. Porque hay algo que llama la atención de todo esto, de este fallo y de esta apelación, de esta apelación de la Fiscalía. Algo que tú dices, ¿en base a qué se escogieron esos 10? Sí. Es que, por eso repito, si hay una verdad para los 10 exonerados, sí, es la misma verdad para los otros 5. O sea, ahí no hay distinción, porque la acusación y la teoría del delito del Ministerio Público es que todos habían sido partícipes del esquema supuesto de blanqueo de capitales. Si esos otros 10 no están dentro de ese esquema, ¿cómo ella puede justificar que Ricardo Martinelli y los otros 4 estén dentro de ese esquema? Jurídicamente no hay ninguna explicación. Y en el caso de Ricardo Martinelli, todavía es mucho más complicada la decisión de la jueza, complicada para ella, porque el perito que ellos trajeron y que acaba de ser ascendido a comisionado, sí, ese es otro lo que premiaron, lo que te iba a preguntar. así con el caso Pinchazos, premiaron al testigo protegido y está con $10,000 en los Estados Unidos y nadie lo mueve de allá. El mismo perito Chimbo, que no tiene idoneidad para nada, dijo que de su investigación, de su análisis pericial, Ricardo Martinelli había puesto la plata de su bolsillo, es decir, el dinero que aportó Ricardo Martinelli a esta compra tenía un origen lícito. Entonces, ¿cómo es posible que los otros, que no se saben de dónde salió la plata, sean exonerados? Y Ricardo, que hasta el perito dice que la plata sabe de dónde vino y de origen, es condenado. Pero dentro de esos 5 también que son condenados abogados, el que más pena tiene es Ricardo Martinelli. ¿Cómo Correcto. se define eso también? Mira, yo le decía a un amigo, le pusieron una pena accesoria de 19 millones de dólares. Okay. Tú sabes que cuando tú no puedes pagar esa pena, el juez entonces te lo convierte en día multa. Entonces, convierte 19 millones en días multa, ya que no lo puede pagar. Yo no creo que Ricardo Martinelli lo puede pagar. Y te da cadena perpetua. Claro. Es decir, la pena accesoria es de cadena perpetua, porque él no va a poder pagar. Ricardo Martinelli es un hombre de 70 años y entonces no va a poder pagar esta multa de 19 millones en los próximos 70 años, que claro, es el cálculo que yo hago. Entonces, esta es cadena perpetua. Yo siento que tanto eso como el hecho de la expropiación del Panamérica, que promueve en su fallo la jueza Valoisa Martínez, son decisiones aberrantes, que no tienen sentido jurídico, que no son de justicia. Además, lo normal es que tú pongas la pena principal
una y la pena accesoria otra. Bueno, esta le puso dos penas Dos accesorias penas accesorias. a Ricardo Martinelli, porque el objetivo y la misión de ella no es justicia, no es darle a cada uno lo que le corresponde, darle a Ricardo Martinelli lo que corresponde. El objetivo de ella es, como ya dije, como parte de esta organización criminal destinada a obstaculizar la presidencia de Ricardo Martinelli, y el objetivo de ella es precisamente eso, impedir que él llegue. Y dentro de eso, pues le impuso estas penas pensando que lo iba a estresar. ¿Sí? Ricardo Martinelli tiene 8 años de viacrucis, sí. 8 años de presiones, de carcelazo, de todo. Se han metido con su esposa, con sus hijos, se han metido con sus bienes, con sus empresas. Entonces, lo que empezó Varela, que es karma ya, todos sabemos lo que le está pasando, lo que empezó Varela, en su momento pensábamos que con el gobierno de Laurentino Nito Cortizo iba a terminar, y resulta que estos son peores, porque Varela era grotesco, no aparentaba nada, mientras estos le dan una apariencia de derecho a su persecución política. Porque hay algo que yo creo que también vale la pena resaltar, y es ese ataque que hay contra la libertad de expresión, en el caso de Pasa. Lo que pasa es que, mira, Pasa ha sido codiciada por mucho tiempo. Yo recuerdo que en una ocasión, estando yo en Renacer, llegó la diputada Yanibel Ábrego y le informó a Ricardo Martinelli que venía de hablar con el presidente en esa época, Juan Carlos Varela, sobre Pasa. Y Varela le hizo una oferta a Ricardo Martinelli, que si le entregaba todas las acciones que él tenía de Pasa, él queda libre al día siguiente. Wow. Es decir, también para darte cuenta cómo estaba la justicia. Sí, bueno, por supuesto. Ellos tenían a una delincuente de procuradora. Pero, ¿qué resulta? Ricardo, por supuesto, le dijo, tú me estás extorsionando a mí, porque eso es extorsión. Entonces, le dijo que no. Y desde ahí la gente sabe que tanto Nex como Editor del Panamá América han dado un salto cualitativo en términos de aceptación y rating, y hay mucha gente que la escucha. Eso no sucedía hace 10 años, ahora sí. Y yo siento que Editorial Panamá América hoy por hoy, sobre todo el periódico Crítica, es el primer diario de la República de Panamá, incluso trasciende a través de el diario digital, trasciende las fronteras panameñas. Entonces, obviamente es un proceso complicado, porque aparte del tema de electoral y pedir que Ricardo sea presidente, también se quieren robar el diario El Panamá América y lo quieren hacer expropiándolo para después revenderlo en subasta pública, como quieran hacer. Cosas que mucha gente sospecha que vienen por ahí, que quieren robarse el editor del Panamá América, al punto que la Sociedad Interamericana de Prensa se pronunció, dijo, estamos en estado de alerta, y ciertamente sospecha que lo que quiere es acabar con un medio de comunicación social, quieren atentar contra la libertad de prensa y quieren frustrar la posibilidad de que en la República de Panamá haya un medio de comunicación objetivo, imparcial e independiente. José. Sí, porque hablando sobre esto de la libertad de prensa, vemos que los ataques ya se han desviado. Cuando se dio a conocer el fallo, si recuerdan, inició fue hablando sobre la inhabilitación de la candidatura de Ricardo Martinelli. Luego pasa al comiso de los medios de comunicación de Pasa, porque no querían hablar sobre ese tema los otros medios de comunicación que estaba dentro de ese fallo. Sin embargo, ahora se ataca hasta las propias empresas de Ricardo Martinelli, siendo agenda noticiosa en un medio de comunicación los ataques hacia sus empresas. Ya no están hablando sobre este fallo ni las apelaciones, es decir, están buscando más allá que discutir realmente los temas de justicia. Bueno, sí, ciertamente que sí. Yo
si el público en general supiera las graves presiones que se han ejercido en contra de Editorial Panamá América y de este medio Next, que no permiten que este medio pueda captar clientes normales, porque hay una campaña destinada a tratar de desprestigiar a Ricardo Martinelli y su posible vinculación con Next y con Editorial Panamá América. Yo siento, sin duda alguna, de que ellos pensaron que estos medios no iban a llegar al nivel donde han llegado ahora actualmente. Y por supuesto, ellos intentan desviar la atención, siempre lo han hecho, en las líneas editoriales de los González Revilla y de Stanley Mota, en los otros medios, y de Bobby Eichmann en la prensa. Todos tienen el interés de tratar de desvirtuar este medio, estos medios independientes, y yo creo que en ese sentido no se dan cuenta que al tratar de robarse estos medios, lo que están haciendo es atentando contra la libertad de prensa. Entonces lo van a continuar haciendo porque ellos piensan que una vez logran su objetivo, lo demás va a caer en cascada, y eso no va a pasar porque esta lucha apenas está empezando, estamos en la primera instancia y nosotros anunciamos apelación, la vamos a sustentar antes del viernes, y nosotros tenemos muchos argumentos, Fernando, y tú tenemos muchos argumentos. Aquí no solamente se ha violado la inmunidad legislativa producto de la condición de Ricardo Martinelli, que era diputado al Parlacén cuando vino a Panamá, el principio de especialidad, que lo han lacerado por todos lados, cosas muy importantes como las notificaciones, le han hecho lo que le han dado la gana, no le aceptan las incapacidades ni a él ni a sus abogados, han creado una serie de nulidades constitucionales graves en violación al artículo 32 de la Constitución, han violado todos los derechos contenidos en la Convención Americana de los Derechos Humanos, sobre todo el artículo 8, y ellos se la han pasado violentando los derechos fundamentales de Ricardo Martinelli a todos los niveles, en todas las normativas jurídicas más importantes. Entonces nosotros tenemos un cúmulo de incidentes de nulidad, tenemos un cúmulo de amparos, y ahora por supuesto tenemos una apelación que va a ser completa y sustanciosa. Porque ahora le toca al Tribunal de Apelaciones. Apelaciones que son, Okay. son 3, ¿no? ¿Cómo es el procedimiento después que se presenta esta apelación? Se presenta la apelación nuestra, se presenta la apelación del Ministerio Público. Tenemos hasta este viernes. Pero no solamente ustedes. No, sí. Es hasta el viernes. Sí, 4 de agosto. yo me imagino que los otros 4 que fueron condenados también están presentando. Sí, hasta el 4 de agosto. Hasta el viernes, este viernes. El viernes pasado. No, el viernes pasado se vencieron los 3 días para el anuncio de la apelación. Ahí hay 5 días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes para sustentarla. El viernes 28 de julio. Exacto. Después que se presenta, eso sube, va a reparto entre los magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, que son Mendieta, Jo y Mata, va a reparto, ahí le queda un magistrado oponente, entonces el magistrado oponente le tiene que dar traslado a los 10 que el Ministerio Público apeló, le tiene que dar traslado a los 5. A los 5, y ahí hay un proceso que puede demorar, esos traslados pueden demorar mes y medio, quizás 2 meses, si son serios 2 meses. Bueno, y después de eso tiene que haber un análisis de elemento probatorio, todo el elemento probatorio que es complicado, complejo. Ahí se dicen cosas muy importantes, por ejemplo, el perito de la Fiscalía no tiene
no tenía legitimidad para actuar. Sí, es lo que digo. Él no era Sí. un perito idóneo, él era un contador de la policía que lo pusieron a hacer un análisis y que ahora lo aumentaron de rango por eso. Subieron de rango sin haberlo hecho pero, los cursos. pero dentro de su maldad, nunca pensaron que el perito chimbo, como decimos nosotros, iba a decir una gran verdad, que el origen de los fondos de Ricardo Martinelli eran fondos lícitos. Entonces hay un montón de cosas ahí que son... Mira, yo al final pienso que este fallo es producto de los trastornos que tiene esta jueza Valoisa Martínez. Ella no respeta nada. A mí me multó en una ocasión. ¿Verdad? Me multó y a mí me cita por correo y yo me imagino que si yo voy a un bus manda a un secretario a que me notifique, aunque el secretario no hable conmigo y me grite, ya estoy notificado. Esto es absurdo, todo esto es absurdo. El sistema de justicia en Panamá no está funcionando por jueces venales como Valoisa Martínez. No respeta el derecho, no garantiza la seguridad jurídica, viola los derechos fundamentales de los investigados, de los indiciados, incluso de los condenados. Cuando su obligación constitucional es al revés. O sea, ella tiene que garantizar constitucionalmente, el artículo 17 de la Constitución lo establece con mucha claridad, tiene que garantizar la efectividad de los derechos fundamentales de todas las personas dentro del territorio nacional y extranjero. Y ella no lo está haciendo, ella está violentando todo, siguiendo las instrucciones de María Eugenia López, presidenta de la Corte, que por supuesto está siguiendo las instrucciones de la Presidencia de la República, llámese Roy Cortizo, hermano de Nito Cortizo, que ha metido las manos en la justicia, llámese Gaby Carrizo, el candidato que va a perder abrumadoramente en las próximas elecciones. Bueno, vamos a información comercial. Cuando regresemos, voy a seguir con Alejandro Pérez Saldaña, tocando dos cosas. Uno, los tiempos. Y puede ser Ricardo Martinelli, es candidato, puede seguir siéndolo. ¿Y cómo va? ¿Qué es lo que sigue? Además, alguien que militó por muchos años en el partido panameñista y su lectura de estas pasadas primarias de este partido, después del cambio. Seguimos en la presentación de Entre Líneas. Hoy es domingo 30 de julio. Recuerden, a las 5 de la tarde vence el periodo para la recogida de firmas de los candidatos de libre postulación. Bueno, hablando de política, Alejandro Pérez, Sí, lo que todo el mundo se pregunta, ¿Ricardo Martinelli se mantendrá como candidato? Bueno, él es candidato actualmente y ellos van a hacer todo el esfuerzo para impedir que él corra, Sí. y nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo para llevarlo a la presidencia de la República. Al final, nosotros contamos con el respaldo del pueblo panameño. Él tiene una aceptación. Mira, después de todas estas cosas que han pasado, suben las encuestas, una cosa increíble, y hay una decisión en la mente de todos los panameños que él sea el próximo presidente. Ahora, ellos están intentando frustrar la voluntad popular, o sea, ellos son bastante antidemocráticos porque no creen en la decisión de las mayorías electorales. Ellos creen en su manipulación del sistema, en el uso de la justicia como un arma político, en el lawfare, todo lo que ha hecho Gaby desde la presidencia. Tú sabes que ha votado más de 400 personas en la asamblea, tiene retenido a más de 2.000 personas los contratos. O sea, este país tiene un problema serio, Fernando, porque se está requebrajando. Esto no funciona. Por eso nosotros creemos en la Asamblea Constituyente, creemos en reformar el Estado panameño y transformarlo, porque como está el país con esta justicia absurda, corrupta, al servicio de los gamonales políticos de nuestro país, no vamos a llegar a ningún lado. Bueno, y pues quería hablarte de política contigo porque fuiste militante por muchos años del partido panameñista. Sí. Sí, tu análisis de las elecciones del domingo pasado. Bueno, mira, yo fui 10 años miembro de la Junta Consultiva y 10 años miembro del Directorio Nacional del Partido, fui miembro de su Junta Directiva, fui fiscal. Sí. Y realmente
Yo siento que Blandón no va para ningún lado. Y yo quiero hacer una confesión. Hombre, aquí. pero digo, dentro de todo, saca 100.000 votos no es. Pero yo te quiero hacer una confesión. A ver. Alejandro Pérez, este que está aquí, fue el que inscribió a José Isabel Blandón, hijo, en el Partido Panamita. Yo lo inscribí y lo orienté a caminar. Yo creo que él no entiende la política porque él sobredimensiona el rol del Partido Panameñista. El Partido Panameñista no va a sacar más votos que lo que sacó en el año 19. ¿No? Pero esa fue la peor actuación del Partido Panamista de y su él era historia. candidato presidencial. Sí, pero el arrastre de Varela yo creo que también Bueno, influyó pero en que eso- es que ahora mismo, ¿tú crees que eso se ha disipado? Yo creo que ellos siguen siendo, en el fondo, hijos de Varela. Hijos, cuando digo hijos, Bueno, pero- ideológicamente espérate, hablando. Pero si hay algo que tú sabes, yo creo que tú lo sabes mejor que nadie, porque fuiste miembro del Partido Panameñista, es que Blandón y Varela siempre tuvieron en los cero antagónicos. No necesariamente, acuérdate que en el medio estaba Popi. Me explico, y Popi lo juntaba. Me explico, así que eso es para afuera. Dentro no era así. Pero yo te quiero decir una cosa, sin embargo, a pesar de lo que yo he dicho todo esto, yo siento que en la alianza de Rómulo Rux, Toto Álvarez y Blandón debe encabezarla. Yo lo puse en un Twitter, porque fue el que más votos sacó. Exacto, porque Toto creo que tiene, en su directorio tiene 300 votos. Incluso Blandón sacó más votos que Martín, porque Martín creo que ganó por Entre 350 354, 76, ¿no? Sí, una cosa sí, así. 54 votos del directorio y en realidad Blandón sí obtuvo 100.000 votos. 97.000, no llegó a los 100, pero tuvo, No, creo que sí los pasó. ¿eh? sí, los pasó, Sí, los pasó. pero tuvo más votos que Rómulo, más votos que Toto Álvarez y más votos que ¿Tú le ves posibilidad a Martín. esa alianza? ninguna. Demasiados juegos en un solo mira, puerto. nosotros hemos estado midiendo a todos los actores políticos y hemos estado haciendo análisis, incluso a veces hacemos mesas de discusión de los resultados de las encuestas. Recientemente acudí una, que el expositor fue Camacho, que está siempre, Luis Eduardo Camacho, que siempre ha estado detrás de todas estas encuestas, porque él es responsable de la comunicación de Ricardo Martinelli y tiene mucha influencia en todos los aspectos de la comunicación y realmente no suben la loma porque a diferencia de otras elecciones ya el pueblo panameño está decidido, ya el pueblo panameño quiere que Ricardo Martinelli sea presidente, ya el pueblo panameño sabe lo que va a hacer Ricardo Martinelli a partir del 1 de julio, entonces no creen en las otras ofertas electorales, realmente no creen en ninguna de las otras ofertas electorales. Pero vivimos en una democracia, hay que darle oportunidad a todos los sectores políticos, a todas las corrientes. Y yo creo que en esa alianza debe encabezarla Blandón. De que van a conseguir más del 10%, eso está... Digo, pero la primera pregunta es, Alejandro, ¿tú crees que esa alianza cuaje? Yo conozco a Rómulo. Sí, yo también. Yo fui candidato a diputado por el Claro. Partido Cambio Democrático cuando Rómulo era el presidente. Por instrucciones de Ricardo Martinelli, que hay que apoyar a este hombre y que gane, aunque me vaya a joder después. Pero bueno, fuimos y ¿qué va? Rómulo no es un tipo, no es político, él es una persona arrogante que él cree que con su plata y su influencia él va a poder determinar las cosas. Y en política no todo es plata y no todo es influencia. En política hay algo más. Si tú no tienes respaldo de un pueblo, estás muerto. Y siento que eso es lo que pasa. Mira, yo, volviendo al tema del panameñismo, yo conozco al panameñismo a fondo. Por ejemplo, lo de Willy Bermúdez, que es algo que a mí me extraña. Sí, pero es que Willy Bermúdez no es panameñista. No. A él lo trajo, está inscrito. Cuando Pero, te digo, pero. está inscrito. Por ejemplo, yo te digo hoy, Alejandro Pérez, estoy en el partido realizando metas, pero ideológicamente yo sigo a Arnulfo Arias. O sea, mi mentalidad de los cambios sociales, la transformación del Estado panameño, la creación de la Contraloría, todas esas cosas fueron formadas en mi persona cuando fui militante del partido arnulfista.
y en realidad, pero tú no eres panameñista porque te inscribes. Sí. Entonces, estos tipos, mira, Willy Bermúdez nunca ha puesto los colores del partido panameñista. Eso es algo que me llamó la también. atención. Pero fue lo Porque mismo no que le es- pasó. Pero fue lo mismo que le pasó a Blandón en la elección pasada, que eso es lo que los viejos Ey. panameñistas se quedaban. Porque ideológicamente están alejados de la esencia del panameñismo, lo que fue el panameñismo. Mira, este partido no es el mismo partido de antes, te lo digo. Aquí la tercera línea de mando, cuando yo estaba ahí, son los que han escalado y no lo han sabido. Bueno, la edad también quitó a mucha gente de lo que estaba allá de Pero arriba. déjame explicarte una cosa. Melitón Arrocha Sí. está como independiente. Luis Eduardo Quirós está como independiente. Kathleen Levy, que Pero, tampoco es digo, panameñista. No me digas que esos son panameñistas. No, pero... Tal vez Luis Eduardo. Luis Eduardo Quirós, sí. Sí, sí, pero tal vez Luis Eduardo. Kathleen Levy está afuera, pero son gente que no están siguiendo los lineamientos del partido. Mireya Moscoso. Sí. Mireya Moscoso, ahí hay un signo de interrogación. ¿Hacia dónde irá? Exactamente, ahí hay un signo de interrogación. Entonces yo siento que los varelistas que están gobernando el partido no tienen la aceptación de la gente. Y puedo decir sin ningún recelo que la mayoría de los miembros del partido panameñista van a ingresar en el partido realizando metas, porque yo he hecho una labor de convencimiento a lo largo del país y tenemos dentro de nuestro partido una gran proporción de panameñistas. Porque Porque- hay algo que me llama la atención y quiero, el fenómeno Willy Bermúdez, pues es digno de análisis. ¿Por qué? Porque estás hablando del realmente, el verdadero delfín de José Blandón pareciera que es este candidato a alcalde. Lo que pasa es que la plata no es todo. Entonces él hizo una campaña presidencial, se Correcto. gastó un platal y Poniendo vallas en todo el país. Sí, Hasta el y- interior. Una cosa que yo nunca había visto. Entonces él no se fue y mira, la tradición panameñista es que tú vas a la casa de la gente, los panameñistas te sientas con ellos, te tomas un café, hablas, discutes cuáles son los problemas del partido, hacia dónde queremos ir. No hace eso, él cree que poniendo vallas y pagando propaganda y teniendo una estructura en su junta comunal enorme y regalando cosas, él va a lograr el voto. Así no se logra el voto, así no se logra el voto para nada. Y por eso consiguió poco voto. Él, con los votos que consiguió, esos 6,000 votos, no gana ni siquiera la representación de Don Bosco. No la va a ganar. Y ahí tenemos buenos candidatos del partido realizando. Pero ¿qué te iba a decir? Porque pues, el caso de Willy Bermúdez, ¿tú crees que esto afecte para la hora de negociar y decir, bueno, tal vez no me toma en la cabeza, pero quiero que esta sea mi oferta alcaldicia? Bueno, es que en cualquier alianza, si tú no logras la cabeza, tú tienes que lograr la alcaldía de Panamá, después la presidencia. Si son malos negociadores, no van a Pero lograr ninguno quedaría de él los porque, dos. porque por Toto Álvarez, que Él país dice que Raúl sería Ricardo Rodríguez. Raúl Mira, yo voy a Rodríguez. hacer un vaticinio. A ver, En estas elecciones que vienen en mayo del 24, a ver. van a enterrar a Toto Álvarez, pero van a enterrar para que nunca vuelva más. Bueno, el PNP lo enterraron y volvió a salir. Aquí la gente tiene una capacidad de... Toto, yo creo De que resucitación. Toto hizo un gran esfuerzo. Él es amigo mío, amigo personal, pero no es amigo político, porque sus ideas no son las mismas que la mía. Pero Y va no- de candidato a diputado también. Sí, pero él no va a ganar porque él no sabe hacer el trabajo de base. Mira, si tú sin estructura territorial no eres nada, ¿ok? Tú tienes que tener una estructura territorial. Y la estructura territorial de cualquier partido se basa en el contacto personal, en la relación personal. Por eso es que nosotros, antes de la dictadura militar, no necesitamos inscribir a nadie, porque nosotros sabíamos quién eran los miembros del partido. Pero la pregunta es, hablando de esa estructura, el por qué entonces el PRD ha estado en los 30 años que llevamos de democracia manteniendo mayoría de representantes, alcaldes tiene y de estructura, diputados. el Es decir, PRD tiene estructura va a territorial. funcionar esa Y estructura. nosotros estamos haciendo, el partido realizando metas, haciendo un esfuerzo enorme para tener una estructura territorial. Mira, nosotros ahora, que fue un error de Rómulo, no postular a sus propios diputados. Sí, métese un O sea, tiro en el están pie. en contra de él, pero tenlo adentro. Entonces, nosotros vamos a postular muchos diputados, ex miembros de Cambio Democrático. Entonces, eso es una ventaja comparativa enorme. ¿Por qué?
porque eso va a fortalecer la estructura territorial de nosotros y va a apuntalar y van a generar más votos, unos más que otros. ¿Me explico? Sí, porque encima no se vio ese músculo porque la mayor parte de ellos no fue a primaria. Pero mira, yo siento que el partido Realizando Meta no tiene ningún problema para ganar la presidencia de la República. No porque yo sea jactancioso, ni arrogante, ni nada, sino porque nosotros sabemos leer y escribir. Y nosotros estamos constantemente midiendo en todos los sectores del país la opinión de la gente. Y la opinión de la gente es que Ricardo Martinelli vuelva a ser presidente porque quieren los panameños tener la época de abundancia y prosperidad económica que generó la presidencia de Ricardo Martinelli. La quieren repetir. Y Ricardo Martinelli sabe cómo hacerlo. Y Ricardo Martinelli sabe cómo generar empleo, cómo generar riqueza y cómo, como dice él mismo, ponerle chenchen en los bolsillos de los panameños. Bueno, pero está por verse primero las alianzas. ¿Ustedes creen que logren, pues además del partido Alianza, sumar a otro partido? Mira, cada vez que nosotros discutimos, ¿qué es más importante? ¿Una estructura partidaria o el pueblo panameño? Aquí yo te lo digo, Alejandro. Y nosotros decimos la alianza nuestra con el pueblo panameño. Porque, por ejemplo, ahora que logremos alianza, hay muy pocos dentro del escenario disponibles para hacer alianza. Yo entiendo, como yo lo veo, el PRD va a ir con Molirena. Rómulo, el país de Toto Álvarez, el panameñismo y probablemente Lombana se van a unir. ¿Tú crees que yo veo a Lombana más cerca de Martín que de... También es posible, pero ¿qué otra oferta electoral? Pero un Molirena también dividido, como se nota. Bueno, ¿no? nosotros acabamos de inscribir en el partido el 30% del directorio nacional del partido Molinera, también. Pero todo es posible. Mira, en política no hay sorpresa. Porque, por ejemplo, si uno analiza las elecciones del 14 y la del 19, tiene dos lecturas muy rápidas de concluir. Por ejemplo, un mal candidato a la alcaldía en Panamá fue lo que llevó a la derrota de José Domingo Arias en el 14. Y haber escogido de a dedo a toda tu oferta electoral en Herrera y Los Santos fue lo que llevó a que Rómulo perdiera las dos provincias que al final fueron los 40.000 votos que necesitó Nito Cortizo para llegar a la presidencia. Bueno, yo también tengo otra lectura. A ver. Yo pienso que en algunos lugares, desde el Tribunal Electoral, nos robaron votos. Yo pienso eso, estoy convencido de eso. Yo no creo que ni José Domingo Arias, yo no creo que ni Rómulo Rux perdieron las elecciones. Lo que pasa es que no la quisieron pelear. Rómulo Rux no quiso pelear la elección del 19 porque él está muy cerca de gamonales del PRD, él trabaja para Morgan y Morgan, y esos tipos son más PRD que Cambio Democrático. Pero a la larga, pues tú pierdes la presidencia, pero te doblan en cantidad de diputados y te triplican en cantidad de representantes, por no decir las alcaldías que fuera la de Santiago y San Miguelito, se las llevaron casi todas las importantes. Sí, bueno, Sí, así que yo creo que no fue un fraude como se dice, porque los resultados para abajo se ve que el PRD, pues la maquinaria se engrasó y funcionó. Mira, yo fui candidato en el circuito que ahora es el 8-4. Sí. Y nosotros ganamos ese circuito. Sin embargo, los números reflejaban otra cosa. Solo llegó mi tía Mayín. Por eso. Entonces reflejaban esa cosa. Y ahí el PRD obtuvo 2 diputados. 2 diputados. Y los independientes obtuvieron 2 Sí, diputados. o sea, fue un circuito anormal porque no puede ser que la mitad de la bancada independiente haya salido de ahí. Pero presidencialmente nosotros ganamos ahí. No, sí. Ya te digo, ¿dónde perdió Rómulo Rux? En Herrera y Los Santos. Sí. Y los 40.000 votos del Molinero. Ahí está la gran diferencia. Pero bueno, ese agua que ya corrió debajo del puente, No, la pero lo que que digo viene, es que- la lo que que te digo viene es que- lo van a tener que matar ¿Qué para elecciones- impedir la presidencia de Martínez. ¿Qué elecciones se salen de estas elecciones? De estas elecciones, tanto la del 14 como la del 19. Porque yo creo que en el 9 salió todo bien, por lo menos Ricardo Martinelli. 2 elementos
Casi el millón de votos. Dos del elementos fundamentales en el cual nuestro partido tiene que poner atención. Uno es la organización territorial, Sí. te repito, con la llegada de los diputados a fortalecer, y dos, los observadores de cada una de las mesas. Si nosotros tenemos un observador que se queda allí hasta que se cueste hasta el último momento, que no permita, como ocurrió en San Miguelito, con Camacho, que le cambiaron las actas porque se fue a dormir a las 3 de la mañana. Digo, esa es otra, y que entre no de puede 3 ser que a nosotros 6, todo el sigamos mundo con- se fue a dormir, y de nosotros- 3 a 6 nos metieron a Leandro Ávila de diputado allá en San Miguelito. Yo siento que esos son los dos elementos fundamentales: organización territorial y observadores de mesa. Observadores de mesa que mueran en la mesa hasta el último voto, hasta el último acta. Lo importante de todo esto es organización y pues, lo que tú estás diciendo. Pero no puede ser que todavía, a estas alturas del siglo XXI, nosotros estemos manejando un sistema electoral que se vio en las primarias. Que si te vas a dormir cuando vuelves ya perdiste la elección. Eso no puede Te ser. fuiste ganando y Y el peor peligro que tenemos de ese sistema electoral es la presencia del magistrado Valdés Escoferi con 33 años. 33 años. ¿no? Ahí metido, que todas las decisiones en contra de Ricardo Martinelli, y él ha sido el artífice, todas. Pero bueno, nosotros tenemos los votos, nosotros vamos a ganar, hagan lo que hagan, vamos a ganar, y tiene que ser abrumadoramente, y va a ser abrumadoramente, porque estos tipos son unos magos de la trampa. Entonces hay que estar mirando para todos lados, hasta para arriba y para abajo, para que no se roben las próximas elecciones. Bueno, Alejandro Pérez Aldaña, gracias por estar con nosotros en esta parte del programa Entre Líneas. Información comercial. Cuando regresemos, El Mundo, después del cambio. Seguimos con más de Entre Líneas y vamos a hacer el análisis internacional. Hoy Alonso Correa acá nuevamente con nosotros en el estudio. El tema de España y no precisamente la ola de calor. Alonso, bienvenido. Gracias, José Luis. Feliz domingo a todos. Y bueno, tema España, ¿por qué? Porque a pesar de que las elecciones fueron domingo pasado, hace una semana, no se ha logrado formar gobierno. ¿Por qué? Porque ambos bandos que tratan de conseguir 176 escaños, pues están creando ciertos Frankensteins para ver si se consigue la gobernabilidad, aunque va a ser muy difícil porque estamos hablando de que el 50% del Congreso, da igual cualquiera de los dos partidos que lleguen a la presidencia, va a tener pues a la mitad del Congreso en contra. A ver, hay algo que yo creo que vale la pena que le expliques a la gente aquí. Uno, ¿qué pasa si no se llega a ese número de 176 escaños? ¿Y cuáles son las posibilidades tanto del PSOE como del PP de llegar a la presidencia también, tomando en cuenta de que dentro de poco hay elecciones en el País Vasco y en Cataluña? A ver, primero, ¿por qué 176 escaños? Porque es el 51%, es más de la mitad del Congreso. ¿Por qué? Al contrario de lo que sucede aquí, que es un régimen presidencialista, que aquí un candidato a presidente puede tener toda la Asamblea en contra. En España es el Congreso de los Diputados el que elige al presidente. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el PSOE? ¿Qué es lo que está haciendo PP? El PSOE, pues, crear otra vez este Frankenstein que era el que los tenía gobernando estos últimos 4 años, crear otra vez una unión de todos los escaños posibles de la izquierda, desde Sumar hasta Bildu, Esquerra Republicana, hasta Junts per Catalunya, hasta el grupo nacionalista gallego. O sea, crear una unión, una explicación fácil, una analogía sería un gobierno formado por el panameñismo, el PRD, País, Alianza, todos los partidos políticos unidos para tratar de llegar al gobierno. Y es al final un gobierno de tantas ideologías, tan metido en tanta, abarca mucho, creo que sería la explicación correcta. Es difícil de controlar. ¿Por qué? Porque en cualquier momento pues, se te puede volver en contra alguno de los escaños que tengas, y eso conllevaría una moción de censura y unas nuevas elecciones, que es la amenaza que está en el aire actualmente después de esta semana de incertidumbre. ¿Por qué? Porque unas nuevas elecciones representarían
1.400 millones de más para poder tratar de mantener el sistema democrático en funcionamiento. Además de eso, el PP, que es el que más difícil lo tiene para llegar a la presidencia, tiene que conseguir el sí de el Partido Nacionalista Vasco, que ya ha dicho que con Vox no va a tratar, no va a formar gobierno, con Coalición Canaria, que ya ha dicho que con Vox no va a formar gobierno. ¿Y qué es lo que se especula actualmente? ¿Qué es lo más sorprendente y por qué estamos hablando actualmente de España? Porque Feijóo, además de Feijóo, los directivos, la aristocracia de Vox ha dicho que si se consiguen convencer a ciertos diputados del PSOE, a algunos disidentes que se muevan y apoyen la presidencia de Feijóo, que Vox no va a interponerse en el camino y va a formar gobierno sin pedir nada a cambio. Y esto yo creo que es un punto bastante importante de discusión, porque estamos viendo que esta nueva en la política que llevamos más de una década viendo, es la política de la persona, del candidato, del mesías político, como lo fue en su momento para los demócratas Obama, como lo fue Trump, como lo fue Sánchez. Pues se está desmoronando y están entrando otra vez las políticas de grupo. Estamos viendo de que el PSOE mismo se está desmoronando por dentro y ya hay un grupo bastante mayoritario que está en contra de Sánchez. Porque hay algo que también yo creo que vale la pena decirle a la gente, que se puede formar gobierno en España con una mayoría simple. Se puede formar gobierno con una mayoría simple. El problema está en que esa mayoría simple está sujeta por un hilo. Estamos hablando de que en cualquier momento, si tienes una mayoría de 176 apenas, en cualquier momento te pueden tirar una moción de censura, que es lo mismo que hizo Pedro Sánchez y como sacó a Rajoy de la presidencia y cómo llegó él. Tiras una moción de censura y perdiste la presidencia. Bueno, y esta incertidumbre en pleno verano, en el momento en el cual España está poniendo a funcionar su maquinaria, pues su motor económico, que es el turismo. Bueno, en pleno verano, en verano bastante extraño porque se han visto muchas lluvias en Italia, en Milán, que hay además de inundaciones, de crecidas de ríos, se vio una lluvia de granizo horrible. En Suiza hemos visto tornados que están desbaratando, en Milán también hemos visto tornados. En España se ha visto momentos fríos, momentos de olas de calor intenso, varias olas de calor, como Cerbero, que pasó a inicios de este mes. Entonces, estamos en una época tanto de incertidumbre climática como de incertidumbre política. Y el que realmente sufre esto no es el político que utiliza el Falcon para irse a Lanzarote en plena incertidumbre política, no es el político que da mítines para decir que de la política no se puede vivir. El que sufre es el hotelero de Benidorm, es el hotelero de Alicante, es el hotelero de León, de Vigo, que no tiene ni idea de qué es lo que va a suceder y que de aquí en adelante pues, o le suben los impuestos o le suben la electricidad o le suben el agua. Bueno, ¿qué crees que pase? ¿Habrá elecciones en diciembre? Yo sinceramente, y la verdad es que por mucho que me duela, yo creo que el Frankenstein de Sánchez va a funcionar, de nuevo, porque los que lo apoyan tienen mucho que perder si no lo apoyan, y mucho más que ganar, porque Sánchez si se ha caracterizado por algo, es que no le tiembla la mano para entregarle cualquiera de los pedidos que le den. Puede obligar a la lengua gallega en instituciones en la comunidad autónoma, puede entregarle el tren de cercanías y los fueros fiscales al gobierno de Cataluña, puede entregarle y acercarle más prisioneros a País Vasco para aliviar un poco de las quejas que tiene Bildu. O sea que a Sánchez le da exactamente igual qué es lo que se necesite para seguir gobernando. Él esos 4 años yo creo que los tiene bastante, los está saboreando, y es por eso que se fue a Lanzarote en el avión privado del presidente. Tan tranquilo, en medio de esta incertidumbre, él sabe que los grupos que están tienen que dar el sí, porque si no pierden todas estas oportunidades, y él se va tranquilo a vacacionar, porque este Frankenstein va a vivir. Wow.
José, ¿qué nos espera esta semana? Bueno, Fernando, ya como lo hemos mencionado, hoy culmina la recolección de firmas. Esperemos que para el 7 de agosto se estén dando a conocer quiénes son los 3 candidatos que van a aparecer en la papeleta de presidenciales para las elecciones de mayo de 2024 y también para las otras ofertas electorales independientes por cada circuito y también corregimientos. También inicia la discusión del presupuesto del Estado. También se espera la llegada de el proyecto de ley, una vez más, de extinción de dominio a la Asamblea para que se dé una nueva discusión. Ver qué pasa con esta apelación presentada tanto por los abogados como la parte de la Fiscalía en el caso New Business y los temas de educación, Fernando, si se resuelven para que los estudiantes no estén en las calles. Así es. Bueno, antes de irme, Alonso, feliz cumpleaños. Algo atrasado. Y pues agradecerles a todas y a todos su audiencia. Recuerden, este programa se retransmite por KW Continente. Que pasen un feliz domingo. Nos vemos, no hay decenas No hay todavía. decenas todavía. Bueno, nos vemos mañana, 6 en punto de la mañana, en la edición matutina de Next Noticias.